Este programa está auspiciado por The Grand Group Corporation USA y Hamaltex International Corporation. Amigos, ¿cómo están? Un miércoles de julio aquí en Miami, en compañía de Marcelo. Buenos días. Este mes de julio inicia con un Tour de Francia, la Vuelta Ciclística, está bastante competitivo. Inicia también con algunos factores de blanco y negro, atentados en varios países, carros bombas, centros comerciales y miles de muertos por distintas causas, unas políticas, otras religiosas, y vamos a saber quién está detrás de todo eso. Obama, por otro lado, aprueba el plan del Congreso de los Estados Unidos Paz Colombia, más de $300 millones para un nuevo proceso post-conflicto. Veremos qué pasa ahí. Raúl Castro recibe al norcoreano, lo recibe, sí, así como recibió Obama. Y bueno, así como dijo Sigmund Freud alguna vez, somos vulnerables cuando amamos. ¿Será que el amor... Cuando uno ama a una persona, a un país o a su lugar, indudablemente está manejado por las pasiones en muchos casos? Una cosa interesante que te quería contar, lo estamos hablando de Colombia, es una pequeña postilla de color. El tema que ya abordaremos profundamente, del Tratado de Paz en Colombia, que se hizo en La Habana, que yo le llamo el pacto. Es un pacto. Un pacto. Te cuento algo que probablemente no sé si lo sepas, pero es interesante saberlo. Para convencer a la FARC de que dejen digamos, las armas y se reconviertan en un proceso en el cual sean parte de la economía rural de Colombia, llevaron al señor Grobo Patel, que es un argentino, lo llaman el rey de la soja, porque hizo millones de dólares con el tema de la tecnificación del campo, para ver y enseñarles a reconvertirse en función de poder desarrollar tareas agrícolas en Colombia. Yo creo que el problema es muchísimo más de fondo. No creo que se pueda resolver alguien cuya única finalidad ha sido la guerra, modificarlo a que tenga una mentalidad productiva, ¿no? Pero bueno, yo creo que es parte del show. Ahí somos vulnerables, ahí sí es cierto, Marcelo, y de pronto es un tema para un solo programa de blanco y negro. Por eso dije que lo vamos poner las fichas en ese momento de cómo la jugamos. En este mes vamos a tener la visita muy importante de un político colombiano, de una señora política colombiana, con quien vamos de pronto en ese panel a discutir un poco este caso colombiano. Ahí le podemos dar un poquito de eso. Yo tengo mi posición muy personal de ese pacto con las narco-FARC. Yo no le llamo FARC, les digo como son los narco-FARC. Y hoy en día, ayer o antier, el señor dirigente de ese grupo narco-FARC, hoy en día un poco legitimado por el señor presidente de Colombia, no sé si decirle Santiago o Juan Manuel, ahí sí estoy confundido. Depende del nombre de guerra que quieras elegir. Sí, exacto. Sin embargo, él anunció ayer de una manera supremamente heroica que él había dado la orden contundente de dejar de secuestrar, de reclutar y de extorsionar. Hombre, qué bueno uno poder en público decir sus delitos y quedar como Robin Hood. Ya quisiera yo haber podido decir en alguno de mis matrimonios, hombre, voy a dejar de ser infiel, a ver qué me hubiera pasado. Creo que la honestidad brutal a veces no funciona. Con un gran amigo mío tenemos lo que llamamos la mafia honesta, y la mafia honesta no nos ha resultado, Marcelo. No nos ha resultado. La honestidad brutal, lamentablemente, no nos resulta. La gente quiere escuchar mentiras en muchos casos, y lo que nosotros tratamos es todo lo contrario. Y no te quiero, digamos, yo sé que te lleva a tu tema pasional, a tu Colombia querida, pero bueno, tenemos a volver a lo que vinimos hoy. Al blanco y negro. Volvamos al blanco y negro nuestro de hoy. Y quiero, hombre,
José Rodrigo, ¿cómo lo ves hoy? ¿Cuál es el tema que vamos a abordar? Aunque en el segundo segmento nuestro de hoy vamos a profundizar un poquito más este tema, sin embargo, para hoy nos dejaron el tema caliente, porque teníamos un invitado que para hoy, que nos hizo preparar algunos temas, pero quiero entrar en él de manera moviendo yo el alfil. Te voy a mover el alfil. Okay. Tú sabes que es el poder eclesiástico, pero lo voy a mover acá. Y el tema es, hombre, vivimos en Miami, en una ciudad que ha sido por Wall Street, no por los medios del Miami Herald o del Post, catalogada, no digamos el puesto, dentro de las 10 peores ciudades de los Estados Unidos. Los factores que han llevado a Wall Street a ponerla, a ubicarla en esa posición, han sido básicamente la media del valor de la propiedad de finca raíz. Sí, y también la relación de ese valor con respecto a los ingresos promedio del ciudadano de Miami promedio. Ahora, a lo que voy es... Y la tasa de empleo que está captada en algunos sectores industriales y comerciales. Sin embargo, por otro lado, el sector del real estate, que siempre lo traemos a colación, nombra a Miami dentro de las ciudades de mayor inversión y agilidad inmobiliaria. Pero, ¿sí? ¿A dónde está el tema, no? ¿De qué lado está la realidad? Por eso te moví el alfil. Ahora, yo te digo mi parecer, ¿no? Indudablemente que Miami, en relación a otras ciudades, la relación, es lo que hablábamos la otra vez, tenemos un problema que es estructural. No es coyuntural, no tiene que ver con una coyuntura, tiene que ver con estructural. Esto lo vengo escuchando hace 15, 20 años. Si no más. O sea, yo lo vengo escuchando hace 15, 20 sí. Y debe estar, obviamente esos 15, 20 que estoy acá en Miami, antes estaba en Nueva York, quizá no lo tenía tanto en cuenta como ahora. Pero la realidad es que lo que yo veo es que ese problema estructural es que justamente conviven esas dos situaciones, que es algo que es bastante normal en América. Es decir, tenemos un sector de real estate manejado por las inversionistas que vienen de todo el mundo, incluso los locales que tienen bastante concentración de riqueza, sí. Para sectores donde el lujo es extremo. Pero por otro lado, desproporcionado en relación a cómo se trata el tema desde lo social. Es decir, esta sociedad está orientada a beneficiar determinados sectores, sí. Pero no hay una distribución social para los sectores que están afectados económicamente y que no tienen acceso a eso. Es decir, el gap que existe, la diferencia que existe entre un sector y el otro es abismal. Y es sí. Irreconciliable de la manera en que está propuesto. Por lo tanto, y hay un crecimiento fuerte del sector menos favorecido, para no llamarle pobreza. Esos sectores se han quedado, llamémoslo, como islas dentro del desarrollo urbano. Exacto. Pero con un fin. Y ese fin es que los grandes puedan, en un momento dado, quedar en esas posiciones urbanísticas y desarrollarla y poder construir, ¿no? Bueno, es como apretando, es como filtrando. Ellos van apretando y se va expandiendo hacia afuera el sector social. Pero sin tomar atención de ese sector social. En ninguna medida, o sea, ni en la parte clínica ni en la parte educativa. Y voy al hecho de y mucho menos en la parte laboral. Voy al hecho de que es estructural porque hemos cambiado federalmente de estructuras y de candidatos durante estos últimos 20 años y la situación, cambiando las coyunturas, sigue siendo la misma. Es más, cada vez más lo que pasa en el mundo, ¿no? Sí. Pero acá se va expandiendo en mayor medida, que es esa diferencia entre un sector y otro. Es decir, hay sectores que están extremadamente bien, hay sectores que están extremadamente mal. Sí. Y no existe una política que contemple ambas partes. Es decir, la que contempla una distribución social de los impuestos que pagamos en lo que se llama, digamos, desarrollo educativo y desarrollo de salud. Lo que hace que generemos esto, que es la realidad. Sí. Porque ¿cuán pobre, o sea, cómo se mide la pobreza? Porque también hay otro problema. Capacidad adquisitiva era antes, ¿no? Hoy en día educación. La pobreza en sí misma puede ser probablemente cuantitativamente la misma, pero cualitativamente yendo cada vez peor. Claro. Por lo tanto, que es una profundización de la pobreza. Sobre todo que se han acabado ciertos valores donde la misma juventud, que puede ser una generación más proactiva,
está cambiando por la liquidez rápida, llamémoslo así, ¿sí? Mira, poder tener acceso rápido al dinero. Mira, sí. perdona, yo hablaba con un representante de la ciudad hace pocos días y sobre ese artículo que salió, y su comentario fue, hombre, esos son cuestiones de medios, porque verdaderamente Miami es una ciudad donde hay restaurantes, hay lujo, hay hoteles, hay turismo. ¿El asunto para quiénes? Entonces, yo, por respeto, lo dejé hablar, porque uno no puede entrar en contrapunteo, y menos con un político, y dejarlo expandirse a que la conclusión era, si en Miami hay fiesta es porque Miami está bien. Bueno, el Palacio de Versalles en Francia, en sus épocas de oro, reunía a la mayor fiesta pro-parisina de la época, y sin embargo era un momento de mayor pobreza de Francia. Es decir, el asunto es quiénes están en la fiesta y quiénes no están invitados. Correcto. O sea, como decía George Carlin, uno de los más interesantes entretenedores del stand-up, decía, en Estados Unidos, en ciertos sectores, hay una gran fiesta y no estamos invitados. Entonces, eso un poco eso. Bueno. Y la media, claro que la media forma parte de la realidad, pero la media está mostrando en este caso una realidad. Y comparativamente y estadísticamente, lamentablemente, estamos en esa posición que es, como digo, estructural, lo que me preocupa. Porque, ¿qué es lo que me preocupa de la estructuralidad de la situación? Que es sin solución de continuidad. Sí, es decir, continuismo. Es un continuismo. No importa quiénes estén ni quiénes vayan a venir. Entonces, es un poco la preocupación de cómo rompemos ese continuismo para que hoy por hoy se frene ese gap y que se trate de acercar la situación. Sí, y hay una cosa que es importante, Marcelo y amigos, traer aquí al tablero en blanco y negro. No tenemos a quién preguntarle, en próximos programas tendremos como preguntarles, pero todo esto ha llevado a una tasa muy alta de crecimiento de delitos. Claro. Y principalmente en Miami-Dade. Ayer el actual alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, decía que Miami, entre el aeropuerto y el puerto Miami, genera 1 millón de empleos. Sí, claro. 1 millón de empleos. No te olvides mira, hay 3 puntos neurálgicos, y te digo más o menos conozco el tema porque es mi área. Hay 3 puntos neurálgicos en los Estados Unidos: Los Ángeles, Nueva York y Miami. Porque los 3 son hubs de distribución de comercio internacional. En Nueva York con Europa, de una u otra en manera, Los Ángeles con Asia y acá con Sudamérica. Entonces, genera muchos puestos de trabajo. Es muy importante. Se manejan presupuestos de más de 7.000 millones de dólares por contribución. Grandísimo. 26.000 empleados estatales tiene Miami. Miami-Dade, sí. Entonces, pero bueno, ¿qué tema vamos a tratar en el próximo bloque? Pues amigos, damos así nuestro primer juego aquí del tablero de blanco y negro con este tema, y queremos globalizarlo un poquito también a esos acontecimientos que están sucediendo en todas partes. La violencia está incrementando, pero ¿será violencia o qué le podemos decir a este terrorismo mediático, o terrorismo religioso, o terrorismo económico? Putin está muy callado, Putin está muy callado. Cuando el río suena, piedra lleva. Piedra lleva, y cuando no suena, son las calmas que preceden las tempestades. Así que, bueno, lo desarrollamos. Miremos a ver, amigos, queremos recordarles también que estamos en vivo, en internet, por Facebook y YouTube, a través de nuestra cadena de televisión TV Radio Miami. La audiencia de TV Radio Miami es un factor importantísimo para nuestro programa, y ahí nos podrán ver todas las semanas de viernes a las 9 y 5 de la noche por TV Miami y por los medios sociales de nosotros. Y luego por los medios sociales quedan los registros del archivo para que ustedes lo puedan ver cuando quieran. Exacto. Ahora continuamos en nuestros temas, y gracias por este primer segmento. Auspicia este segmento Investment Point. Bueno amigos, y seguimos conversando con Marcelo en blanco y negro. Viene una época de transición política y social en Miami. Seguimos con nuestro tema de la ciudad donde estamos. Se avecinan elecciones.
Hay unos candidatos fuertes, hay un candidato del condado que está para reelección, hay una comisionada en educación que se postula para la alcaldía, que en la actualidad tiene una dinámica interesante. Marcelo, una ciudad donde la media de ingreso está en el orden de los $34,000 anuales en comparación con el estándar nacional de $53,000 promedio de esto, y un estándar media de vivienda que están alrededor de los 250,000, cuando a nivel nacional está en el orden de los 180,000. Desproporción en un lado y desproporción en el otro. Unos candidatos, como vuelvo y digo, se postulan a reelección. Carlos Jiménez, un hombre administrador, un hombre que ha desarrollado proyectos macros en la ciudad, ha aceptado otros proyectos de desarrollo. ¿Qué le preguntaríamos a Carlos Jiménez? Bueno, el tema es el siguiente. Carlos Jiménez tuvo puntos positivos dentro de su gestión, que tiene que ver con el destrabe edilicio para la generación de inversiones y desarrollos. Pero tiene una deuda social en lo que respecta a el sector más empobrecido de la ciudad. Entonces se tiene con quien tenía un compromiso, negro, ¿no? Con quien tenía un compromiso. Con quien tenía un compromiso, sí, que obviamente no se ha honrado. Entonces yo lo que me planteo es, si él va por la reelección, va por profundizar el modelo que desarrolló, o lo va a hacer con cambios. Porque si va a profundizar el modelo que tenemos ahora, vamos a tener más distancia entre los sectores sociales y vamos a tener más problemas de educación, más problemas de salud, y por ende también concentración de barrios de pobreza más extrema, absoluta, ¿no? Que es lo que está pasando de alguna manera. Eso era mi pregunta, ¿no? Y donde la niñez se está viendo sin educación y con mucha ansiedad, y unos problemas que no creamos de alimentación fuertes, desnutrición total, ¿eh? Hay problemas graves. Hay problemas, eso. Pero es un alcalde, es un político que considera que su gran bandera es el ser administrador de una ciudad. Bueno, administrar, estoy de acuerdo, porque se puede ser administrador de un lugar, una ciudad en este caso importante como Miami. Ser administrador o ser buen administrador no implica, o sea, uno puede administrar los bienes de manera tal de que puedan reproducirse en forma correcta para la ciudad en su conjunto, pero ¿cuál es la distribución de ese capital que se genera? Si la distribución de ese capital es beneficiar a unos pocos que tienen las inversiones y los cuales están pudiendo hacer desarrollos importantes solamente, y dejamos de lado la inversión social, bueno, pues esa administración es deficiente, a mi modo de ver, ¿no? Mi perspectiva. Blanco y negro. Blanco y negro. Esa es mi perspectiva. Blanco y negro. Hay una candidata interesante, comisionada de educación en este momento, Raquel Regalado, hija del actual alcalde de Miami, que lleva a una trayectoria política bastante interesante. Una mujer muy dedicada a la educación, con un concepto de familia supremamente de raíz, y una mujer que está dando un brinco interesante a una ciudad que es aún más interesante, con esos factores que la educación está en el piso, la alimentación está, o sea, la niñez está no donde debe estar. ¿Ves? Lo que yo veo de Raquel, que es, además de tener en sus genes la política incorporada, fundamentalmente es una profesional que se ha desarrollado mucho en el área educacional, y creo que le da una prioridad que en este momento Jiménez no tiene. Por lo tanto lo que me gustaría sería un interesante vuelco de que se distribuya más dinero para la educación, que es parte de lo que estamos hablando. Claro. Ahora, me pregunto yo, ¿cuál sería su plan global, general?
Porque ¿qué pasaría? ¿Cuál sería la actitud que ella tendría o el formato que ella tendría para encarar la parte de negocios también? Es decir, las dos cosas se tienen que combinar. Y no lo sé, no lo tengo claro yo al menos en ese punto, porque ella no desarrolla demasiado ese punto cuando habla. Bueno, lo que pasa es que las plataformas políticas las están convirtiendo en puntos paralelos y no en puntos integrados. Entonces viene el tema como tú lo dices. Está disgregada, básicamente no son parte de un conjunto. Sí, y ahí podría ser lo que se dice, si yo no sé de eso, mejor no lo toco y dejo que otro lo haga. En ese campo. Bueno, lo que me preocupa es si yo no sé de eso y no lo toco, no sé de eso, y si no sé de eso, me preocupa. Sí, claro. Sí. O sea, yo no creo que no sepa de eso, yo creo que simplemente tiene la plataforma puesta en otro punto más importante, su prioridad. Digamos. Tienen otro objetivo. Ahora, como mujer, está muy hacia el lado de la no violencia doméstica y algunos programas muy interesantes. Muchas cosas muy interesantes. Sí, muy interesante. Hay otros candidatos por ahí que se mueven, se apoyan en estructuras sociales. Los más fuertes son obviamente la posible reelección de Carlos Jiménez y de Raquel, ¿no? Después los demás están muy por debajo. Ahora, Raquel cuenta con el apoyo del padre, ¿no? Indudablemente, sí. Tomás. Y la base de votos que tiene Tomás. La base, y Tomás Regalado ha hecho una buena alcaldía dentro de los términos de desarrollo económico. El plan EB5 de inversión de visa de inversión fue un gran auge de capitales que entraron a la ciudad de Miami bajo esa perspectiva. Y dentro de los otros candidatos, básicamente, el único que tiene una postura bastante diferente a los otros puede ser el colombo-americano Santamaría, que Alfredo Santamaría. Yo lo veo como un CEO que tiene una idea corporativa, una idea de política muy corporativa, de corporaciones. Nada más. O sea, no lo veo para nada con una política que tenga una distribución social un poco más equitativa. Por lo menos no lo veo. No sé si no es un factor de que está muy joven o no joven, la experiencia. Él viene de trabajar con un comisionado también de ese campo, pero creo que su plataforma se basa más en no sé cuántas iglesias que están apoyando su campaña. Y va más por ese lado, ¿no? Vos sabés que cuando las iglesias apoyan campañas por una persona que tiene un estilo absolutamente, por eso digo, es la tendencia sudamericana ahora de tener CEOs de empresas en puestos que tienen que ver con el manejo estatal. En este caso, cuando me refiero a estatal, me refiero a Estado en la ciudad, a nivel ciudadano. Claro. Entonces, las políticas públicas son muy distintas a las de un CEO. Un CEO tiene una base limitada en la cual cuando no necesita gente la acecha para que le den los números, en un estado vos no lo puedes hacer, a la gente no la puedes echar de la vida. Entonces, ese es el gran déficit que tienen este tipo de políticas. Pero bueno, veremos cómo se acontece todo eso. Y algo para preguntarle a ellos tres o otros que pueden haber por ahí, no solo ellos, senadores y todo. Contaminaciones en las playas de la Florida. Tremendo. Como queramos, bacterias en todo lado. Es más, cuídese en qué playa van porque no se sabe el nivel de contaminación que ellas hay. Y la otra es, en los canales de Miami se han observado últimamente mucho animal salvaje, cocodrilos y todo eso, que como el fauna no se puede tocar, por ahí deambulan, ¿no? Sí, Protection está muy firme y a veces genera acciones muy contradictorias porque no se pueden hacer cosas que a su vez serían para beneficio. Yo creo que habría que adaptar un poco las regulaciones de la institución. Pero actualizarlas, exactamente. Hasta tanto no haya una agresión de un animal salvaje, no se puede actuar. Entonces ya para qué actuar. El problema es la potencialidad de los animales para generar
algún tipo de acción violenta para las personas, implica de qué manera se tendría que hacer un contexto de hábitat para esos animales. Sí. Pero bueno, es otro tema que también ya no está dentro del área de los candidatos, pero sí dentro del área de la institución. Pero no, es parte de los candidatos. Esperemos a ver qué candidato en un momento dado nos acepta la invitación, Marcelo, de venir a nuestro programa a conversar con nosotros. Ahí vamos poco a poco, vamos llegando a que a través de ustedes, nuestra audiencia, ellos crean que somos un punto de comunicación con ustedes, con la audiencia, porque verdaderamente la función de Marcelo y mía es comunicar en un puente ese mensaje que ustedes que ustedes quieren escuchar. Es un nexo entre lo que escuchamos que le interesa a los ciudadanos, lo plasmamos acá y lo discutimos, lo debatimos, tratando de encontrar todos los vértices que tenga ese tema de interés para la población que escucha. Y Marcelo, un tema que dominas bastante y estos políticos no lo traen. Abre su nueva fase el Canal de Panamá, unas inversiones multimillonarias, pero no solo eso, una gran operación logística que permite el cruce de buques de mucho mayor calaje, de mucho más capacidad de contenedores. Eso tiene una contrapartida. ¿Y por qué se hizo? ¿Por qué no se hizo antes cuando se lo pedían que lo hagan? ¿Sabes por qué? Porque no tenía ningún tipo de competencia. Hoy el puerto de Mariel, en conjunto con el puerto de Miami, el puerto de Mariel en Cuba, en la nueva hecho por los brasileños, ¿no? Sí, por la gente, por los conductores brasileños que están en la picota con respecto a la corrupción. Hoy en día están en corrupción. La idea es que en Cuba, Mariel es un puerto de gran callado, o sea, es bien profundo, no necesitan hacer más. Nada, es natural, profundidad natural. Y hay grandes negociaciones entre el puerto de Miami y el puerto de Mariel, lo que le implicaría la hecatombe a Panamá. Panamá nunca quiso entrar en sociedad con el puerto de Miami ni con ningún puerto de los Estados Unidos, especialmente el de Miami. Y Mariel, por una cuestión obvia, sí. Y los Estados Unidos va a poner un montón de dinero para reactivar ese. Entonces, Panamá tiene que hacer un esfuerzo enorme para ponerse a la altura y tratar de no quedar retrasado, porque ya van a perder gran parte del negocio. O sea, esto que van a hacer es para no perder tanto. Bueno, pero a nivel de impacto hacia el comercio internacional, la apertura y la ampliación de ese canal, que fue en varias esclusas, tanto vuelvo y repito, en diámetro como en capacidad de tanqueros que pueden pasar por ahí. Miami quedó dentro de su infraestructura, que fue de millones sin mencionar el túnel, ¿no? Porque hay un túnel que comunica la ciudad con el puerto, pero lo que es la parte logística de puerto volvió a quedar en un nivel competitivo. Lo que pasa es que el puerto de Miami no tiene la ventaja, o sea, porque ahí todo se basa en que Panamá tiene la ventaja de tener la posibilidad del paso de un lado hacia otro. Miami no, es imposible por la ubicación, está ubicado en el Atlántico. Panamá y Mariel sí son lugares donde tienen la posibilidad del paso. Entonces ellos tienen una ventaja que podría llegar a ser complementaria a los servicios que nosotros, que en realidad lo es. El problema es que muchos barcos comerciales que vienen hacia Estados Unidos y que antes eran siempre hacia Los Ángeles y de ahí el transporte terrestre movía eso hacia acá, es mucho más barato llegar hasta acá por medio del canal y evitar la operación logística en el Pacífico terrestre. Mira tú. Porque si vos traes todos los barcos a Los Ángeles y todo el resto de Estados Unidos lo distribuís de ahí, la distribución terrestre a las zonas del Atlántico es muy cara. Entonces todo esto tiene que ver por tratar de bajar los costos logísticos. Mira qué interesante. Bueno, eso también viene con el impacto de que el proyecto Nicaragua se cayó, ¿no? Sí, claro. Se cayó, aparte de que nos quitaron las tierras a los colombianos, pero no estoy hablando de manera sentimental acá, pero fue parte del pacto de Cuba que hizo Coca con Timochenko, y ahí cayeron las tierras colombianas. La canciller nuestra nunca refutó, la parte política cayó, y para mí, no quiero entrar en el tablero de ajedrez, pero es parte del pacto. Se cae el puerto de Nicaragua, o el canal de Nicaragua, amplía Panamá. ¿Cuál puede ser el nuevo hub de las Américas? Yo sigo pensando que va a ser Estados Unidos y Miami. ¿Sabes por qué? Porque hay una función comercial que tiene mucho que ver con el tráfico.
el tráfico comercial. El tráfico comercial y el impacto y las posibilidades que generan los Estados Unidos son mucho mayores. Entonces, por eso insisto que los otros son complementarios a lo que Miami necesita. Okay, pero por ahora. Pero las mismas infraestructuras del comercio internacional a nivel de zonas francas es escaso, por no decir... Yo creo que en algún momento la única manera de llegar a competir en ese punto es que Miami se transforme en una zona franca, como lo es Colón en Panamá. Es la única manera en ese punto de poderlo, porque el gran problema son los tránsitos de mercadería. Los tránsitos y también la producción de algunos productos de valor agregado, ¿no? Que van hacia el Caribe o que van hacia otras zonas. Bueno, amigos, primer miércoles de julio, creo que estamos llegando ya al final de nuestro programa. Marcelo, como siempre, bueno, un buen rato los dos aquí en blanco y negro, ¿cierto? Y amigos, les recuerdo, por TV Radio Miami, viernes 9 y 5 de las noches y retransmitido sábados y domingos. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego.